En esta guía del fútbol remoto nos fijamos en los futbolistas no americanos que han ganado la Libertadores. Son tan pocos que merecen una cita, pero no de Tinder. volamos hasta Venezuela para conocer a los dos equipos que disputan la final absoluta de un campeonato con trasfondo político. Visitamos Praga de la mano de nuestro faro futbolístico y os llevamos de paseo por la belleza brutalista de Razgrad para conocer algunos secretillos del multicampeón búlgaro, el Ludogorets. Y actualizamos la final del Mundial Sub-17 con Santi Retortillo. Hola, semana 68, Jordi Domínguez, ¿cómo estás? Aquí alrededor del fútbol remoto no podíamos faltar. Es verdad que la semana pasada lo hicimos de aquellas maneras, un poco de forma remota, tú en Bulgaria y yo en República Checa, o yo más bien regresando de República Checa, pero esta semana volvemos a encontrarnos aquí alrededor de este engendrito que hemos creado, este atlas del fútbol remoto. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal, Aitor? Pues bien, ya he regresado, como dices, de Bulgaria, una experiencia religiosa, una aventura que voy a recordar toda la vida. Luego contaremos algunos detallitos de lo que me encontré por allí, por Razgrad. Pero, en fin, tenemos mucha plancha porque hay muchas cosas que contar, así Bueno, que pero si quieres... haz un cebo, porque lo has dejado ya muy alto, ¿eh? El umbral de... Bueno, ¿tú has visto la película Hostel? Sí. Muy Pues yo desagradable, por cierto. podría haber sido el protagonista de una secuela de esa película en mi primera noche en Razgrad. Madre mía. Y eso que viajabais ahí con, en fin, con toda la parafernalia de Movistar y tal, pero se ve que el Bueno, ámbito hostelero no ha evolucionado demasiado por esos países, ¿no? hubo una elección de hotel que aparentemente estaba bien y luego resultó Aparentemente. que no estaba tan bien. Pero bueno, oye, son aventuras que luego, pues para cenas y ese tipo de Y podcast, guateques ¿no? y podcast van muy bien para tener argumento y para poder contar cositas. Bueno, pues ahora vamos a escuchar un poquito lo que nos va a contar Jordi sobre Razgrad y sobre, en fin, esas imágenes que se nos pueden venir a la cabeza con relación a en fin, establecimientos hoteleros que no estén al último grito, concretamente a un grito no de socorro ni de auxilio. Pero antes, Jordi, querías llevarnos a Sudamérica porque ha habido resolución de la Libertadores, ha ganado Flamengo. Sí, para sorpresa de nadie, otra Libertadores para un equipo brasileño. Estaba claro que esta vez así iba a ser porque la final era Flamengo-Palmeiras, pero sexta edición consecutiva en la que el título acaba, Aitor, en las vitrinas de un conjunto de ese país que está dominando Sudamérica de forma incontestable en los últimos años, pero yo creo que hay que destacar aquí un hecho que es histórico y es que Jorginho, futbolista del Flamengo y en su día internacional italiano, más allá de que sea nacido en Brasil, se convirtió en el primer futbolista europeo que logra atesorar Champions y Libertadores en su palmarés. Hasta ahora lo habían conseguido 16 futbolistas, todos ellos o brasileños o argentinos, con esa nacionalidad e internacionales en su mayoría por esas selecciones, pero el primer europeo, aunque sea con esas comillas, vía nacionalización, ha sido Jorginho, que como recordarás ganó la Champions con el Chelsea en 2021, en aquella final frente al Manchester City, y ahora acaba de coronarse campeón de América con el Flamengo, convirtiéndose así, como te decía, en el 17º futbolista de la historia que tiene en su palmarés las dos grandes competiciones de Europa y América, 12 brasileños contando a Jorginho, si tenemos en cuenta que nació en Brasil, 5 argentinos, no hay ningún futbolista de otra nacionalidad que tenga esas dos competiciones en su haber, pero a mí lo que me ha sorprendido, Aitor, es el escasísimo número de futbolistas no americanos que han conseguido ganar alguna vez la Copa Libertadores, porque españoles, por ejemplo, tan solo hay dos. Uno de ellos, Saúl Ñíguez, que acaba de conquistarla con Flamengo, donde está jugando desde hace un tiempo, el ex del Atlético de Madrid. Anteriormente ya lo había hecho Pablo Marí, también con el Flamengo en 2019, pero es que aparte de estos dos españoles y si quieres de Jorginho, que te lo puedo contar como italiano, porque obviamente ha sido internacional durante muchos años con la selección azzurra, solo he encontrado otros 4 futbolistas no americanos que hayan ganado este trofeo, lo cual yo creo que a mí me llama la atención, no sé si a ti también. Sí. A ver, me llama la atención en el sentido de confirmar una sospecha que si me hubieses preguntado antes de comenzar el capítulo, pues te hubiera dicho que también, que habría habido muy pocos. Es decir, que no me sorprende,
pero sí que es contundente, ¿no? El dato, porque a la inversa, fíjate, si estamos acostumbradísimos, ¿no?, a tener talento futbolístico sudamericano en Europa, creo que ya lo comentamos también en alguno de los últimos capítulos, ¿no?, cómo esta concentración cada vez está llegando también a las selecciones, ¿no? Las selecciones nacionales cada vez están nutriéndose de jugadores quizá no nacidos directamente, pero sí criados en Europa, y vemos cada vez más europeos pues en selecciones africanas o sudamericanas. Pero bueno, concretamente decías, solo 4 europeos, aparte de Saúl Ñíguez y Pablo Marí. Sí, bueno, con matices además, porque dentro de esa nómina no de 4, sino de 5 europeos, te tengo que contar a 2 nacionalizados más. Uno es Liedson, en su día internacional portugués, pero nacido en Brasil, campeón con Corinthians en 2012. Y el caso de Liedson es curioso porque fue internacional portugués ya con 32 años. Él llega muy tarde al Sporting Club de Portugal, ya tenía 26 años, y después de 6 años de residencia en Portugal y tras los casos de éxito de Deco y Pepe, también lo nacionaliza en portugués, debuta con Portugal en 2009, como te decía, ya con 32 años, juega 15 partidos con la selección absoluta lusa y luego, cuando ya regresa de nuevo a Brasil para jugar otra vez con el Corinthians, gana la Libertadores como portugués, pero es un futbolista obviamente nacido y criado en Brasil, como también es el caso de Emerson Sheik, internacional catarí, en el momento en el que se corona también campeón de la Libertadores con ese mismo Corinthians en el que estaba Liedson. En el caso de Emerson Sheik, yo creo que merece ahondar un poquito más en el perfil de este futbolista porque es un caso bastante curioso. En realidad, Emerson Sheik se llamaba Marcio Pasos de Alburquerque y había nacido en Brasil en 1978, el típico brasileño que empieza a dar vueltas por el mundo, se va a Japón, luego llega a Qatar con el Al-Sadd y fue allí donde le ofrecen nacionalizarse en 2008. Él accede, a pesar de que ya había jugado un sudamericano sub-20 con Brasil, pero nunca había llegado a la absoluta, y es en ese momento cuando le ponen el apodo de Sheik, que significa jeque. A partir de ese momento, futbolísticamente, lo vamos a conocer como Emerson Sheik. Pero lo de Emerson también tiene su miga, porque como te decía, su verdadero nombre es Marcio Pasos de Alburquerque. ¿De dónde viene lo de Emerson? Bueno, pues resulta que antes de ser nacionalizado catarí, 2 años antes, la Policía Federal de Brasil lo detiene en el aeropuerto, un día en el que iba a regresar a Qatar para jugar con su club, porque se dan cuenta de que ha falsificado su certificado de nacimiento para parecer 3 años más joven y además también había cambiado el nombre. En ese certificado falso aparecía como Marcio Emerson Pasos. Como te decía, su verdadero nombre era Marcio Pasos de Alburquerque. Y ahí Pasos se en dan falso, cuenta... Pasos en falso, correcto. De ahí viene lo de Emerson Sheik, por ese nombre falso en un certificado de nacimiento en el que le pillan con las manos en la masa. Pero bueno, su nombre acabó siendo futbolísticamente el de Emerson Sheik. Ganó la Libertadores en 2012 junto a Liedson en aquel Corinthians y técnicamente pues es un catarí que gana la Qatarí que te vi, sí. Libertadores. Pero bueno, estamos hablando en estos dos casos de futbolistas brasileños nacionalizados, como en el caso de Jorginho, claro. Pero ya nacidos y criados en un país fuera de América, tenemos a Bastos, angoleño que la gana en 2024 con el Botafogo, que este sí es nacido en Luanda, formado en el Petro Atlético, se va a Rusia, de Rusia pasa al Lazio, luego al fútbol saudí y cuando firma por el Botafogo en 2023, un año después se consagra campeón de la Libertadores, siendo el primer africano en conquistar el gran título del fútbol en América. De hecho, Bastos sigue ahora mismo en la disciplina del Botafogo, aunque se recupera de una grave lesión y este año no ha jugado ningún partido. Y ya si nos retrotraemos mucho más atrás, Aitor, tenemos 2 casos. El de Christian Rudzki, que es un checo nacido en la entonces Checoslovaquia en el año 1946, pero que muy joven, con 14 años, emigra a Argentina. Allí se forma como futbolista, debuta profesionalmente con el Deportivo Español y en 1969 ficha por Estudiantes de La Plata, con quien gana 2 Libertadores consecutivas, la del 69 y la del 70. De hecho, en la final del 69 él es titular, Christian Rudzki, delantero en los 2 partidos de la final contra Nacional de Montevideo. En el 70 vuelve a ser campeón, pese a que no tiene minutos en la final contra Peñarol. Y en el 72 regresa a Europa para terminar su carrera en Alemania con el Hannover 96. Y luego hay otro caso parecido, que es el de Dante Mircoli, campeón con Independiente de Avellaneda en el 72, que es un italiano nacido en la Dispoli, al norte de Roma, que había emigrado a Italia siendo un niño con 5 años y que debuta con Independiente,
donde juega 7 años, gana la Libertadores del 72 frente a Universitario de Deportes y siempre mantiene la nacionalidad italiana a pesar de tener también la argentina, y es por eso que consigue luego poder jugar con clubes de la Serie A como la Sampdoria o como el Catania en una época en la que la Serie A tenía unas restricciones bastante importantes con respecto a los extranjeros de países no europeos, pero como él mantenía esa nacionalidad italiana por el hecho de haber nacido muy cerquita de Roma, pues pudo jugar sin mayores dificultades en la Serie A después de ese paso por Independiente de Avellaneda. De hecho, Mircoli falleció en Argentina, en Avellaneda precisamente, justo el año pasado con 79 años de edad, pero ya te digo, son los únicos casos de futbolistas nacidos fuera de América que han sido campeones de la Copa Libertadores, es decir, con los dos españoles, Pablo Marí y Saúl Ñíguez este año, pues solo Bastos, angoleño, Cristian Ruski, nacido en Checoslovaquia, pero luego nacionalizado argentino, y Dante Mircoli, nacido en Italia y luego nacionalizado argentino, que son casos inversos, por ejemplo, al de Jorginho, al que yo creo que sí debemos contarle esa condición de primer europeo, aunque sea con algunas comillas, en atesorar los dos grandes títulos del fútbol internacional de clubes, la Copa Libertadores y la Champions League previamente. Hombre, como futbolista tenemos que contabilizarle como europeo. Como ciudadano nacido, si buscamos eso, la fecha de nacimiento y el lugar, pues lógicamente es un tipo nacido en Brasil. Pero sí, incluso contando a todos estos jugadores brasileños, de los cuales el último es Jorginho, que han cambiado de pasaporte y que luego han regresado a su país de nacimiento para proclamarse campeones de la Libertadores, incluso con esos estamos hablando de muy pocos futbolistas que han sido capaces de ganar ese título, esa Libertadores, procediendo o representando, ¿no?, a selecciones de fuera del continente. Dicho esto, es verdad que Brasil me parece ahora que está en una condición también económica en la que no es extraño que sea capaz de ir a buscar un cierto talento, pues como en el caso de Pablo Marí, que no terminaba de asentarse en el fútbol europeo, o como en el caso de Saúl Ñíguez, que quizás es un poco el caso contrario, ¿no? Es un jugador que a lo mejor ya está un poco en otra fase de su carrera y eso le permite a lo mejor plantearse pues aventuras fuera de Europa. Y chicos, sinceramente Brasil, joder, pues es lo más parecido a estar en Europa, ¿no? En términos de competitividad, en términos de espectacularidad de los estadios. Creo que... Y de pasta, también, Y de pagan pasta sí, bastante pero bien. me refiero que a lo mejor por pasta te vas a otro sitio. Te vas a Arabia Sí, sí. Saudí, te vas a Qatar, te vas, no sé si incluso hasta la MLS, no lo sé. Pero claro, lo más parecido a nivel competitivo, ¿no?, de estar en Europa, pues yo creo que puede que sea el Brasileirao. Tiene un muy buen nivel, tú lo decías, 6 campeones consecutivos de ese país que se han alzado con las últimas 6 Libertadores. Pues bueno, yo ya te digo, no sé, no estoy aquí vaticinando nada, pero me da la sensación de que puede que se empiece a convertir en algo un poquito más habitual también, el no... en la proporción en la que vemos jugadores sudamericanos en equipos que se proclaman campeones de la Champions, pero sí que de vez en cuando vayamos viendo algún europeo también en los equipos que se alcen con la Libertadores. No sé si se va a alzar con la Libertadores, Jordi, el próximo campeón de Venezuela. Te hago aquí un poquito la introducción, tú no lo ves, ¿no? No tiene mucha pinta, ¿no? De hecho, ya a nivel de selección siempre hablamos de Venezuela como el patito feo de Sudamérica, y a nivel de Sí. clubes entiendo que también deben andar en una situación parecida. Bueno, ahora en general en Venezuela están un poco asustados, ¿eh? Y creo que con razón Hombre, porque Big Donald está ahora, ya sabes que este hombre no para quieto y cada día hace 3 o 4 a cual peor, pues ahora está dándole vueltas a ver cómo le mete la mano ahí, la mano y el ejército a Venezuela. Y bueno, pues en el momento en el que estamos grabando esto, que es 2 de diciembre, martes 2 de diciembre, pues no sabemos exactamente cómo va a ir esta situación en las próximas horas y días. Pero bueno, en cualquier caso, mientras tanto en Venezuela están también pendientes, obviamente, lo primero, de qué es lo que va a pasar con su país, qué es lo que va a pasar con Trump, y segundo también, qué es lo que va a pasar con la final absoluta, que es esta final que disputan los campeones de la Apertura y del Clausura, que es algo bastante habitual en América del Sur, pero que en este caso concreto a mí me ha dado por repasar exactamente qué es lo que sucede, ¿no? Cuáles son los clubes que están participando en esta final absoluta, es decir, en el campeón de la Apertura y el campeón del Clausura. Y esto tiene que ver un poco con alguien que conocí en el Panenka Fest, que llevaba una camiseta que me pareció chula y me puse a hablar con él, estuvimos ahí charlando y tal, y me explicó la historia de aquella camiseta y era la camiseta de Carabobo. Nada que ver con Leo Messi, ¿eh? La camiseta del Carabobo Fútbol Club,
que es un equipo de Valencia, una de las ciudades más importantes de Venezuela, y me contó un poco la historia de ese equipo, pero es que ese equipo ahora, la semana pasada, se acabó proclamando campeón del Clausura y es uno de los que, por lo tanto, está participando ya en la final absoluta, porque en el momento de grabar este capítulo ya se ha jugado la ida de la final absoluta, ¿vale? Ahora te voy a explicar quién es el otro equipo con el que se mide el Carabobo, pero simplemente por hacer un repaso rápido, Carabobo no es una palabra compuesta en castellano también, pero es sobre todo, en el caso del Carabobo Fútbol Club, es el nombre del estado en el que se ubica Valencia y es un término que precede a la colonización española porque significa sábana de muchas aguas en arahuaco, ¿vale? Que es uno de los idiomas precolombinos que se hablaba en esa zona del norte de Venezuela, en el que se ubica esta ciudad de 1,5 millones de habitantes. Ojo, Venezuela va fuerte y Valencia pues es una ciudad, como te decía, pues de las más pobladas en ese país. Ya tenían un equipo que se proclamó campeón nacional, campeón de primera división en los años 70, el Valencia Fútbol Club, pero este desapareció y sobre sus cenizas pues se formó este otro club que lleva el nombre del estado, como te digo, el Carabobo Fútbol Club, que nunca ha ganado el campeonato de primera división. Sí que la temporada pasada se alzó con el título de la Apertura, a las órdenes además de un técnico español, del emeritense Diego Merino, un chico muy joven, por cierto. No sé si daría para atleros viajeros, que habrá que hacer en breve, pero este chico, 37, 38 años, ha pasado ya por varios países y el año pasado, como te digo, estuvo en el Carabobo, al que hizo campeón de la Apertura y rozó el Clausura. Es decir, que rozó no solamente también el Clausura, sino que directamente convertirse en campeón, porque si el campeón de uno y otro torneo cortos es el mismo, pues directamente, automáticamente se convierte ese equipo también en campeón de primera división, pero no lo pudieron hacer en ese Clausura porque se les escapó contra el Deportivo Táchira, contra el que se tuvieron que medir en la final absoluta, y también por penaltis acabaron palmando ese título de final absoluta. Con lo cual, Carabobo, por segunda temporada consecutiva, se planta en la final absoluta, ahora a las órdenes de Daniel Farías. Es el hermano de César Farías, que era el seleccionador de Venezuela cuando Venezuela llegó lejos en una Copa América, si no me equivoco, en Argentina. Luego fue también seleccionador en Bolivia. Bueno, pues con este chico, con Daniel Farías, se han proclamado, como te decía, campeones del Clausura 2025 y ya tenemos a Carabobo como uno de los competidores o uno de los postulantes para ese título nacional, para ese título de primera división en Venezuela. ¿Quién es el otro? Pues el otro es Universidad Central de Venezuela, UCV, aunque por lo que he escuchado en medios de comunicación en Venezuela se le conoce como UCV, ¿vale? Los usevistas. Y aquí es donde vienen los matices geopolíticos, o más bien políticos, sin geo, matices políticos de esta final absoluta. Por un lado, porque Carabobo, y ya me lo dijo este chico con el que estuve hablando en el Panenka Fest, Carabobo parece que es un equipo de ciertos matices antichavistas. De hecho, no solamente porque me lo dijera él, sino porque he buscado y he confirmado que en esa final de Clausura, que es la previa para la final absoluta, en esa final de Clausura se produjo una circunstancia bastante poco habitual, y es que cuando sonó el himno de Venezuela, el rival de Carabobo, que era Academia Puerto Cabello, estaba plantado delante de la tribuna, mirando a la tribuna como es habitual. Y cuando empezó a sonar el himno, los jugadores de Carabobo lo que hicieron fue darse la vuelta y mirar solamente a la tribuna en la que estaban los aficionados de Carabobo. Y esto responde a que Academia Puerto Cabello, que es el rival en esa final de Clausura, resulta que tenía muy buenas conexiones con el gobernador local, es decir, con el chavismo, y consiguió más y mejores entradas para sus aficionados que los que tuvieron los hinchas de Carabobo. Con lo cual, como protesta, los jugadores de Carabobo lo que hicieron fue darse la vuelta y girarse hacia sus propios aficionados, ¿no? Haciendo ahí una especie como de plantón hacia la tribuna, ¿vale? Entonces, por ahí tenemos ya un poco a un equipo que va significado en una orientación, en un sentido. Y por el otro, en esa final absoluta, te decía, teníamos a Universidad Central de Venezuela. Pues bueno, es que si a Carabobo no le podemos catalogar como equipo cercano al chavismo, todo lo contrario se puede hacer con Universidad Central de Venezuela, que hay que decir que aunque utiliza ese nombre y algunos de sus símbolos, no tiene nada que ver ya con la entidad académica, ¿no? con el órgano universitario de Venezuela, porque desde 2023 es propiedad de Yurishek Berenice Escalante Ferreira. Es una señora
y es esposa del coronel Alexander Granco Arteaga. Es el jefe de la Dirección de Asuntos Especiales, es algo así como la Policía Secreta de Venezuela, ¿vale? O sea, que la mujer del más alto cargo de la Stasi venezolana, vamos a llamarlo así, se ha hecho cargo desde hace un par de años de esta UCB, de esta Universidad Central de Venezuela. Oye, pues están teniendo buena mano, porque el equipo va para arriba y, como te digo, este año se han metido en esta final absoluta. Poca broma con el tal Alexander Granco Arteaga, Granco con K. En los últimos meses, la Fiscalía chilena investiga la participación del coronel Granco en un viaje a ese país para dirigir personalmente el secuestro y asesinato hace un año del disidente Ronald Ojeda. O sea, parece ser que en Chile se refugió un disidente venezolano y allá que fue el servicio secreto venezolano y se lo cargó. Tras ser acusado de conspirar contra el régimen de Nicolás Maduro, Ojeda, este exmilitar, fue expulsado del ejército venezolano y se refugió en Santiago de Chile. En febrero de 2024, varios hombres asaltaron su domicilio y se lo llevaron ante la impotencia de sus familiares. Su cuerpo sería hallado 2 días después, enterrado bajo el cemento en la comuna de Maipú, ¿vale? O sea que ahí está la Fiscalía de Chile investigando una salida de Granco fuera de Venezuela. Pero parece ser que Granco ya tiene un historial como torturador y se le apoda también el carnicero de Maduro a ojos de la misión de las Naciones Unidas por violaciones de derechos humanos y, en fin, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? En casas clandestinas de tortura, etc, etc. Tiene además sanciones de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido y de la Unión Europea pendientes sobre este señor, este Alexander Granco, que es el marido de la propietaria de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, que está disputando esta final absoluta por el título nacional. Además, es que por si fuera poco, resulta que no es el único Granco en el escalafón del equipo, Jordi, porque también encontramos a Alexander José Granco Escalante, que es el hijo de la presidenta y del teniente coronel de la Dirección General de Contrainteligencia, de este Granco, que está jugando ya en el primer equipo. Tiene 17 años, el año pasado ya tuvo sus primeros minutos y está jugando en el equipo. Así que todo ello, pues evidentemente, con esta sensación de proximidad, porque además el cargo de presidente real parece ser que lo ocupa otro militar, otro teniente coronel, un tal José Alexander Gálvez Monterrey, con lo cual, insisto, la sensación es que el ejército está muy metido ahí y concretamente ya no solamente el ejército, sino esta rama, ¿no? Un poco de la policía secreta o de la policía de la contrainteligencia militar, que es la encargada de hacer las tareas más sucias a las órdenes de Maduro. Si además necesitásemos más refuerzo para tratar de enlazar, ¿no? Al ámbito político con el equipo, pues es que el propio equipo nos lo puso muy fácil el año pasado, porque en un partido de Copa Libertadores, bueno, en febrero de 2025 se disputa un partido de Copa Libertadores en el que participa UCB, se mide con Corinthians y en la ida el equipo venezolano incluye no solamente el escudo de ese equipo, sino también el escudo de la empresa de Granco, que es muy parecido al de la propia contrainteligencia militar, ¿vale? Es un casco espartano con un fondo amarillo. Es más o menos el mismo escudo que, como te digo, esta unidad militar que se encarga, pues, es de ir deteniendo y supongo que también, por lo que está apareciendo, pues también torturando. Se generó tanta polémica que eso que lucieron en el partido de ida lo tuvieron que tapar con un parche azul en el partido de vuelta en su viaje a Brasil, porque daba la sensación de que era demasiado, ¿no? Viajar fuera de Venezuela luciendo un emblema que podía ser, pues, obviamente muy incómodo y muy doloroso para, en fin, para toda la oposición a Maduro, ¿no? Para toda la oposición al chavismo. Pues esto es lo que me ha llamado la atención, Jordi, porque son dos equipos, como te digo, que vienen un poco de dos extremos políticos. Uno más bien tirando hacia el antichavismo, aunque no quiero decir que todos los aficionados de Carabobo sean antichavistas, pero sí que parece que como mínimo han tenido algunos piques, ¿no? Y incluso han llegado a tener este gesto bastante simbólico. Y el otro, claramente relacionado con una rama militar, ¿no? Del ejército, con una rama además encargada de la tortura y de la detención. Parece que además muy buena parte de los aficionados de UCB pues son los propios cadetes y los propios estudiantes en las escuelas militares. De hecho, incluso hasta el propio rector de la Universidad de Venezuela, Víctor Rago, ha llegado a emitir un comunicado rechazando el uso de los símbolos, del nombre y del propio campus
para propósitos partidistas, porque es que, de hecho, durante un partido de Liga, un partido de la Universidad Central de Venezuela, se infló un muñeco de estos gigantes con la figura de Nicolás Maduro. Ya tiene que ser gigante el muñeco también. Incluso aficionados del Deportivo Táchira, en otro partido también, han reconocido o han protestado porque fueron detenidos, después de acompañar a su equipo, fueron detenidos y trasladados a el Helicoide, que es un antiguo proyecto de centro comercial, es un antiguo mall, ¿no? Un antiguo centro comercial que no llegó a construirse, que el chavismo ha transformado en lugar de reclusión y sede de la policía política del régimen. O sea, imagínate, ¿eh? Tú hablabas antes de hostel, pero esto también tiene... Imagínate todo lo que es un centro comercial fantasmagórico en el que en lugar de haber locales comerciales hay espacios de tortura. Y ahí de repente tú vas a ver a tu equipo, al Deportivo Táchira, y acabas ahí. Pues esto también ha sucedido en este mismo 2025. Sí, te tengo que decir que también este último fin de semana, con lo del Black Friday, yo he visto algunas caras de algunos señores en centros comerciales que parecía que iban precisamente ahí, ¿no? Pero bromas aparte, habrá que estar muy pendientes de esa superfinal, que creo que es hora española próximo sábado a las 11 de la noche, para ver qué ocurre, porque Exacto. desde luego huele a azufre, ¿eh? Como diría Chávez. Sí, esto es el 6 de diciembre, sí. Estamos 1-1, en el partido de ida acabó empate a 1 con gol, se adelantó Universidad Central de Venezuela, pero luego empató Carabobo, y el partido de vuelta se juega en Valencia, ¿vale? Se juega en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia. Así que efectivamente habrá que estar muy, muy atento. Y si gana Universidad Central de Venezuela, no nos extrañaría ver a alguno de los jugadores posar con el casco, que te digo que es el emblema del Team Espartanos, de la empresa propiedad de Granco, pero que en realidad no deja de ser el mismo emblema también que la propia Dirección esta de Seguridad, de la Dirección de Asuntos Especiales, porque ya ha pasado. Como te digo, Carabobo es campeón del Clausura, pero Universidad Central de Venezuela, cuando se proclamó campeón de la Apertura, ya un jugador, Makelele González, Makelele es apodo, habrá que saber exactamente por qué, que posó con un casco después de ganar el título. De hecho, levantó el título con el casco para, imagino, gran satisfacción de los Granco, su compañero de equipo, el Alexander Granco Jr. y sobre todo Alexander Granco Sr., que me imagino que estaba en el palco. Bueno, pues todo esto, efectivamente, como tú decías, pendiente de resolución para el próximo sábado, en horario español, de sábado a domingo, 6 de diciembre, a las 23 horas horario Central European Time. Esperemos que Trump no lo joda, tú, Jordi. Sí, porque está últimamente con el gatillo fácil. Obviamente siempre en países donde hay algún interés en cuanto a materias primas, ¿no? Venezuela interesa porque hay petróleo, otros interesan por otras cosas, pero a países donde se están matando y no hay nada que sacar, ahí por Sí, lo en que Sudán del sea... Sur, por lo que sea, y en Sudán de momento no ha hecho amago de ir, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, pues pendientes de ese partido. Ponemos la alarma, igual que también hay que poner la alarma, Aitor. Hago un apuntito rápido en Georgia el próximo sábado 2 de la tarde porque se resuelve la última de las ligas anuales que queda por dilucidar, con el Iberia y el Dilagori peleando por el título. Llegan empatados a la última jornada. El Iberia recibe al Gagra y el Dilagori recibe al Dinamo de Tbilisi. Y, bueno, tiene pinta de que si gana el Iberia, como tiene mejor average general, después de las 4 vueltas de la Liga Georgiana se va a coronar campeón, pero bueno, todo puede suceder. Veremos si el Dilagori logra dar el sorpaso y te tengo que recitar otra vez aquel poema de Stalin. Ha sido uno de los highlights de la última semana, ¿eh? El pasillo fantasma en Argentina, protagonizado por Estudiantes de La Plata contra Rosario Central, que también vaya pollo tienen allí con la AFA. Y luego el poemita de Jordi Domínguez. Adelante, por favor. No le conocías, tú, esa faceta tan sensible a Joseph Stalin. Pues mira, también cuando cogía la pluma al señor le salía algún sentimiento que no tenía luego para los opositores. A saber si lo había escrito él o mandó alguno de corte, rápido, un poema para el padrecito Joseph Stalin. Pero bueno, cuenta, Jordi, ¿qué tienes por ahí?
Bueno, yo te quería contar la experiencia de Rasgrad, pero bueno, hemos No, estado los no. dos de viaje. Pero espera, antes, ¿no tenías Dime. algún poema más de No, hombre, Josif? no. Yo, a Ah, ver, vale, vale, está bien vale. el poema bueno es el que ya te recité, Vale, bueno, no, que recité a pensaba que todos el tenía, otro día. pensaba que tenía una compilación poética de Sí, Stalin y lo tenías la ahí. tiene, pero la verdad que tampoco vale la pena. El bueno era el que dio nombre al Vale, club de vale. su ciudad. Ya no. Vale, no, pues efectivamente, ahora ya que estamos metidos en Europa Central y Oriental, vamos a ir a Razgrad, pero antes, Jordi, si te parece, vamos a hacer el repaso para cerrar lo que ha sido esta Copa Mundial Sub-17 en Qatar, que teníamos a Santi Retortillo, la gente está Ujú. preocupada, ¿qué pasa con Santi? Se ha quedado a vivir en Qatar, se ha comprado ya la chilaba. Pues hombre, hay que decir que estaba bastante a gusto, se aclimató bastante, pero no, ya está por aquí, por España, pasando fresquito. Y de hecho, nos ha dejado unos cuantos audios para actualizar lo que sucedió en aquellas semifinales y sobre todo en la gran final entre dos equipos que nunca habían llegado a disputar una final del Mundial Sub-17. ¿Qué tal? Aitor, Jordi, Atleros. Bueno, ya de vuelta a España, a ese frío que empieza a llegar. Se dejan atrás esos 24 grados de mínima, 30 de máxima en Qatar. Portugal se proclamó campeona, primera vez que logra este entorchado a nivel sub-17. En cuartos de final, tras superar en octavos por 0-5 a México, en cuartos de final se deshizo de Suiza, que la verdad que fue uno de los equipos más serios del torneo, en un 2-0. En semifinales vivimos un partido muy interesante ante Brasil. Creo que Portugal fue superior, pero bueno, se fueron a la tanda de penaltis. Y ahí Portugal estuvo más acertada ante una Brasil que hay que decir que terminó el torneo disputando 4 tandas de penaltis. Es decir, lo hizo en 16avos de final, en octavos, no lo hizo en cuartos cuando ganó 1-2 a Marruecos y lo hizo en el partido por la tercera plaza en el que Italia se impuso a Brasil y terminó tercera. Y como decimos, retomando el tema de Portugal, en la final se midió en el Khalifa Stadium alrededor de 40.000 espectadores de afluencia en un estadio que tiene 45.000 y ganó Portugal. Es verdad que Austria tuvo una opción ahí al final para forzar los penaltis, pero bueno, Portugal fue realmente bastante superior. Creo que durante todo el torneo se puede decir que fue la mejor selección, un conjunto muy sólido. Es verdad que Austria también había cuajado un torneo muy, muy bueno, pero bueno, en el caso de Portugal combina la calidad de algunos jugadores como Rafael Quintas, Mateus Mide, más perfil de futbolista más pequeño o más de tocar bien el balón, con otros mucho más físicos como Esteban Manuel, el extremo izquierdo, o Anísio Cabral, que desde luego ha sido uno de los grandes protagonistas, que terminó con 7 goles, segundo máximo goleador por detrás de Johannes Moser. Y decir bueno, que Anísio Cabral, de hecho, en el europeo, en el que Portugal también ganó este año, fue el que abrió la final en un 0-3 ante Francia y en este caso fue 1-0 ante Portugal. Bueno, vale. Comentar ¿Qué que tal? Aitor, George. Espera un momento, espera un momento. Santi, no, iba a hacer un repaso que efectivamente Anísio Cabral se ha quedado segundo en la bota de oro de este torneo por detrás de Johannes Moser, pero también me llama la atención un poco, enganchándolo con lo que comentábamos antes de la preponderancia del fútbol europeo, incluso también en rango formativo, ¿no? Es la primera vez en toda la historia de este torneo, de la Copa del Mundo Sub-17, que se viene celebrando desde, dijimos, 1985, ¿puede ser? 1985, sí, correcto. Es la primera vez en la que el top 3 es 100% europeo. Hablamos de Portugal, Austria, Italia, y esto no se había dado nunca antes, que no hubiese un equipo africano o sudamericano o centroamericano, porque también en México ha llegado a ser campeón, en la gran final o en ese tercer puesto que consiguió Italia por encima de Brasil también en penaltis. Ahora sí, continúa Santi Retortillo con algún detalle más acerca de Portugal. Comentar que de la convocatoria de Portugal, de los 21 jugadores, 9 los proporcionaba Benfica, 5 el Porto, 4 el Braga, 2 el Vitoria SC, el Vitoria Guimaraes, y uno solo el Sporting Club de Portugal, el portero suplente, que en la primera jornada fue titular ante Nueva Caledonia, y luego ya dio relevo a Romario Cunha, portero del Braga, también buenas actuaciones.
Y sobre el 11 de la final, 6 jugadores eran de Benfica, 4 del Porto y, como decimos, Romario Cuña del Braga. Respecto a los premios, la bota de oro se la llevó Mateus Mide, mediapunta del Porto. La verdad que un jugador muy, muy bueno. Bueno, podemos decir de ese corte de jugador habilidoso portugués, también un poco influencia de la escuela española. De hecho, muchos de ellos te hablaban de jugadores españoles que les encantan. El balón de plata fue para Johannes Moser, que además fue la bota de oro. Y el balón de bronce fue para Mauro Furtado, central del Benfica, y que fue jugador del partido tanto de la final como de la semifinal. Es un poco el guante de oro, se lo llevó Romario Cuña, el meta del Braga, el meta luso. Y es un poco el resumen de lo que fue el camino de Portugal hacia su primer título de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA. Y hay que decir que es un 2025 pletórico para Portugal. Se llevó la Nations League a nivel absoluto masculino, se llevó el Europeo Sub-17 a nivel masculino y este Mundial Sub-17 masculino. Así que qué gran año para ellos y ya a nivel global a pensar en el Mundial 2026. Pues sí, buena cosecha, ¿eh? De hecho, no sé, hace pocos días vi una noticia en la que el presidente de la Federación Portuguesa decía que el propio Infantino, ¿no?, le había dicho que cómo hacían para generar tanto talento en un país pues de demografía no súper potente, ¿no? Estamos hablando de un país como Portugal, que tiene 10 millones de habitantes, pero que, como comentaba también Santi, están siendo constantemente capaces, ¿no?, de sacar talento, sobre todo gracias a las canteras de Benfica o Porto y en menor medida en este caso concreto del Mundial Sub-17 también de Sporting Club de Portugal. Jordi. Sí, me sorprende lo del Sporting Club de Portugal porque si recuerdas la vez que más cerca habían estado de ganar este torneo en el 89 con Luis Figo, precisamente Luis Figo era la gran estrella de la cantera del Sporting, de donde también han salido jugadores del nivel de Cristiano Ronaldo sin ir más lejos. Y ahora que precisamente el primer equipo ha logrado desbancar a nivel senior a Porto y Benfica en las últimas temporadas, parece que las canteras de esos dos otros equipos son las que están más fuertes, por lo menos por lo que hemos visto en este Mundial Sub-17. Pues sí, también llama la atención esto de tener un portero que se llama Romario, ¿eh? Pero bueno, esto ya sabemos que va cambiando. Lo que también ha cambiado es el estado en el fútbol de Austria, porque fíjate que hace 20-25 años daba la sensación de que era una selección que había desaparecido completamente de la élite del fútbol internacional, al menos en términos de selecciones, pero es verdad que con Ralf Rangnick Austria ha hecho una clasificación espectacular para este Mundial de 2026, ya viene clasificándose también para el europeo anterior, etcétera, etcétera, pero también en categorías inferiores que ha conseguido esta presencia en la final del Mundial Sub-17. Es la primera vez que una selección austríaca se clasificaba para una final de una Copa del Mundo en cualquier nivel, en cualquier categoría. Nos lo cuenta también Santi Retortillo. Hay que hablar también de la sorprendente Austria. Fue finalista. El propio seleccionador luso, Dino Macaes, que de 2001 a 2003 en su etapa como futbolista pasó por el Club Deportivo Tenerife. El primero de esos dos cursos en primera y el segundo en la segunda categoría del fútbol español. Austria no disputó este año el europeo, pero sí que logró el billete para el Mundial. En esa ronda 2 a nivel europeo de clasificación, los primeros lograban billete para la fase final del europeo y obviamente también para el Mundial, y algunos de los segundos obtenían el billete directamente para Qatar 2025. Fue el caso de Austria, que además lo hizo sufriendo mucho, porque esa ronda 2 se disputó en España. Alemania logró la primera plaza y en el último partido Austria debía no perder ante España. En España, recordamos, en Mérida, y logró un 3-3. Además fue un partido muy, muy disputado. Empezó ganando España, luego metió 3 goles seguidos el combinado austriaco. Y Enzo Alves, el hijo de Marcelo, pese a no ser 2008, que era 2009, entró, hizo el 3-2, asistió para el 3-3 y bueno, España tuvo ahí opciones para ganar. Hubiese dejado fuera a Austria, que como decimos, ha llegado a la final de este Mundial. Una fase de grupos muy sólida, 8 goles a favor y 1 en contra, y luego en la fase eliminatoria solo recibió un gol, el que obtuvo ante Portugal en la final. Anteriormente había ganado 2-0 a Túnez, 4-0 a Inglaterra, 1-0 a Japón en cuartos de final, 2-0 a Italia en las semifinales, y la mencionada final, que cayeron ante los lusos. Hay que decir que 9 de sus jugadores, de los 21, proceden de la estructura del Red Bull Salzburg. Algunos de ellos juegan en el Lieferin, el segundo equipo, otros incluso más abajo.
Y también decir que en ese partido en España, que fue clave, hizo 2 goles el delantero Dominic Dobis, que durante este Mundial se rompió el ligamento cruzado, así que baja importante, uno de los jugadores de la estructura del Salzburgo, pero futbolista, la verdad, que muy interesantes en Austria también. Hay que decir que, como hemos dicho, el máximo goleador fue el propio Moser, que cerró el torneo con 8 goles. Y también Hassan Desiscu hizo 4. Y bueno, fue otro de los atacantes más destacados, pero ya decimos, en Austria, un equipo muy sólido, no partía entre los candidatos, terminó llegando a la final. Y bueno, al final el Salzburgo, que es un club que muchas veces se nutre de jugadores africanos o de otros países europeos, pues bueno, también va a contar con varios jugadores austriacos que desde luego tienen la opción de dar el salto. ¿Cómo te quedas? Varias cosas aquí. Lo del RB Salzburg como cantera y como laboratorio tampoco nos puede sorprender. Lo de Dominic Dobis ya es tener mala pata, porque romperte un ligamento cruzado jugando un mundial, ostras, no sé exactamente en qué partido fue, pero espero que pudiera disfrutar como mínimo de esa sensación, ¿no? de jugar algunos minutos. Y luego estaba buscando lo que comentaba Santi acerca del entrenador de Portugal, del seleccionador campeón, ¿no? de este mundial, que efectivamente es Vino Masaes, que pasó por el Tenerife. Yo sinceramente no lo recuerdo, pido disculpas, levanto la mano, falta personal, no recuerdo a este jugador, que procedía de Sporting Club de Portugal y luego siguió en Marítimo y acabó en Moreirense. Y luego ha tenido un recorrido como entrenador, sobre todo en las categorías inferiores de la selección portuguesa. Repasando esto también, me acabo de encontrar con que teníamos una selección tremendamente atlera, Jordi, en este Mundial Sub-17, como es la de Tayikistán. No solamente porque es la selección de Tayikistán, que ya de por sí podría ser atlera, sino porque encima el seleccionador es de San Marino, Marco Ragini. Bueno, pues esto es lo que nos ha dejado la selección austríaca, que ha sorprendido a propios y extraños plantándose en esa final, y es verdad que compitiendo bien contra una Portugal que parece ser que se ha proclamado por derecho propio, por primera vez en la historia, campeona del mundo sub-17. Hay algunos otros aspectos que también le han llamado la atención al bueno de Santi, y con esto concluimos, aunque la semana que viene tendremos también a Santi por aquí, Jordi. Además yo creo que mejor en directo para poder hacer preguntas y respuestas en vivo y en directo con Santi, pero algunos otros aspectos que le han llamado la atención de ese mundial y de ese mes casi largo que ha pasado Santi Retortillo en Qatar. Por último, hablar de lo que puede suponer este torneo para muchos jugadores, ya sea de aquí al mercado que se inicia en un mes en enero, o ya de cara al siguiente, el que se iniciaría a primeros de julio, porque muchos jugadores, desde luego, se han exhibido, se han mostrado aquí en Qatar en este Mundial Sub-17, y por supuesto que pueden encontrar ahora nuevos destinos. Hay que decir que el diario Sport publicó este lunes que el Barça tiene cerca el fichaje del delantero Hamza Abdelkarim, futbolista egipcio, atacante. Hizo 2 goles en fase de grupos, uno ante Haití y otro ante Venezuela. Luego Egipto cayó en 16avos de final frente a Suiza por 3-1, pero bueno, este jugador la verdad que destacó, y como decimos, es uno de los que se dejó ver en un torneo en el que constantemente se veía en las tribunas a personas que relacionaban directamente con departamentos de scout, con sus libretas, tomando notas, porque los veías recurrentemente en muchos partidos, los veías que iban cambiando de partido en partido, que creo que también es una de las ventajas de que se disputara todo en la Spire-Zone. Y ya decimos, Diario Sport, Luis Miguel Sanz publicaba este lunes sobre este jugador, Hamza Abdelkarim, que se incorporaría en enero para reforzar al filial y que se está negociando una operación que podría formalizarse con cesión, con opción de compra. Es lo que informa Sport. A su vez, veremos otros muchos jugadores, porque selecciones como Burkina Faso, Uganda, Senegal, Mali, pues bueno, fueron algunas, Zambia también, fueron algunas de las que acudieron a este torneo con la mayoría de sus jugadores procediendo del fútbol local. Hablamos de países africanos que desde luego por físico muchos de ellos llamaban la atención,
y que estoy seguro que veremos. Habrá que hacer un repaso dentro de un par de meses, cuando en febrero se cierre el mercado, para ver cuántos han dado el salto. Y recordar, por último, que cuando hablamos de este torneo por primera vez, ya cuando estaba desplazado en Qatar, había 8 jugadores que lo iniciaron libres. 6 de ellos eran de Fiji y 2 de Burkina Faso. Bueno, pues he dado un repaso y 2 de esos 6 jugadores de Fiji ya han encontrado acomodo. Es verdad que lo han hecho en el fútbol local, en Fiji, pero bueno, llegaron a este Mundial Sub-17 sin equipo y salen de él con destino en su país para, bueno, seguir moldeando y tratando de mejorar en sus carreras. Bueno, pues nos alegramos, ¿no?, de que haya 2 chavales que como mínimo han encontrado ese acomodo en un club. Jordi, ¿qué te parece? Mucho ojeador, ¿eh?, en la Spire Academy. Sí, como es normal, aunque también te digo que últimamente cada vez hay que bajar más categorías para pillar a algún futbolista que no esté ya cazado, ¿no? Porque en categoría sub-17 te aseguro que, no sé si el 100% de los que han participado en este mundial, pero probablemente más del 70% ya tengan su representante, ya estén bien amarrados por sus clubes, como es el caso de este Hamza Abdel Karim, futbolista del Al Ahly, que es el equipo más grande de Egipto y uno de los más grandes, o el más grande de África, por lo menos a nivel de títulos continentales así es, y veremos si acaba en el Barça. A mí hay un tema que ya lo comentamos, aunque fuera de soslayo, cuando hablamos por primera vez de este Mundial, que hasta ahora tenía carácter bienal, se disputaba cada 2 años, pero a partir de esta edición ya va a ser anual y, de hecho, desde 2025 hasta 2029 se va a disputar siempre en Qatar. O sea, esto ya está decidido, que Qatar va a ser sede única de este Mundial en las próximas 4 ediciones, con lo cual va a encadenar mínimo 5 seguidas y pues eso nos confirma la condición de friend with benefits, ¿no? Un poco que ha alcanzado este país con la FIFA últimamente. Sí, sí. ¿Sabes cuál es el otro torneo que también tiene Qatar asignado ya sin mucha discusión? El de la Copa Árabe, que creo que esa Arab Cup de la FIFA que ha comenzado esta misma semana. Es decir, que allí en Qatar no te aburres. Siempre tienes algo, siempre tienes algún torneito de la FIFA que está pasando y te puedes acercar a cualquiera de tus maravillosos estadios, entre los cuales, por cierto, se encuentra ese estadio construido por contenedores, ¿te acuerdas? Del Mundial. Del Mundial Sí, pero ese de estadio 2022. decían que lo iban a desmontar y lo iban a trasladar a algún país africano, pero yo por lo que he visto sigue allí tal cual, ¿no? Ese estadio, al menos nos vendieron que iba a ser un estadio temporal, que iba a ser el primer estadio temporal en la historia de los mundiales, que se iba a desmontar gracias a que estaba constituido por esos contenedores de barco. Y se iba a desplazar. Primero se habló de Uruguay, luego se habló de algún país en África. La cosa es que ni en Uruguay ni en África el estadio no se ha movido de su sitio y, como te digo, está albergando ahora partidos de esta Copa Árabe que acaba de comenzar, por cierto, con revolcón para Qatar, para la Qatar de Julen Lopetegui, porque Palestina se ha plantado allí. La previa tuvo que jugar una previa, pasó sufriendo contra Libia. Y en el primer partido de grupos, Qatar-Palestina, Qatar 0, Palestina 1. En el minuto 98 ha marcado Palestina, de hecho un autogol de Qatar, con lo cual mal comienzo para los de Julen Lopetegui, mal comienzo para Qatar, pero como te decía antes, siempre hay cosas en Qatar, siempre hay. De hecho, Infantino, no sé si le sigues tú en Instagram, yo sí que tengo la mala costumbre de seguir lo que hace este buen hombre. Y claro, pues es que está en Qatar como en su casa, o sea, prácticamente no sale de allí. Siempre hay eso, un torneito. Como tú decías, los próximos años del Mundial Sub-17 todos se van a jugar en Qatar. Las Arab Cup, pues la última se jugó ya en Qatar, esta se está jugando en Qatar, las 2 siguientes se van a jugar en Qatar, es decir, se sabe que hasta 2031 también van a jugarse ahí en ese país. Y con respecto a lo que comentabas tú, de que cada vez hay que bajar más escalones para poder captar ese talento un poco, ¿no?, barato. Mira, fíjate, el otro día leía una noticia acerca de que Pini Sahabi, el representante de jugadores, salía a defender su rol como agente en un acuerdo que Nike había firmado con un chaval de 12 años. Entonces, claro, la gente decía, bueno, sí, Nike muy mal por firmarle un contrato a un crío. Pero es que si le firma el contrato al crío es porque hay una familia dispuesta, punto uno, porque hay unos clubes que están ahí pagando ya una morterada por mover a gente que no tiene todavía a críos, a niños, y porque hay también unas marcas asociadas que tampoco se preocupan demasiado, ¿no?, en cómo tiene la cabeza este crío para poder asimilar todo lo que le está viniendo ahora
No sé exactamente el nombre del chaval, pero sí sé que Pini Zahavi estaba en medio, sí sé que la marca era Nike y que el crío tenía 12 años. Entonces, lo que decías tú, ¿no? Estamos bajando el umbral, ¿no? Y la madurez del deportista, que en el momento en el que le pilla con 20 años o con 25, pues más o menos a veces aún no tienes la cabeza muy bien amueblada, pero es que como te pille con 15 o con 12, pues es que directamente son ganas de que te puedan pasar cosas. Sí, también es verdad que ahora debutan cada vez más jóvenes, ¿no? No es tan extraño que aparezca un caso como el de Lamine Yamal. Obviamente no es lo habitual, pero sí que se dan casos en todas las grandes ligas donde cada vez vemos a chavales más jóvenes de 16 años recién cumplidos ya jugando con primeros equipos. Luego le exigimos a esos chicos que con 17 o 18 años tengan la madurez de un tío de 30, cosa que, joder, vamos a hacer un poco de introspección, ya lo diré. O sea, ¿cómo éramos cada uno de nosotros con esas edades? ¿Y cómo seríamos si nos viéramos en esa situación, ¿no? Al final, yo creo que somos muy hipócritas cuando le exigimos a esa gente que actúe de una manera en la que ni nosotros mismos seríamos capaces seguramente de actuar, ¿no? Pero bueno, también por su condición de futbolistas profesionales, supongo que, como se suele decir, les va en el sueldo tener esa exposición, aunque yo creo que muchas veces es injusto. Sí, pero pensamos que porque son jugadores de fútbol, ¿no? Tienen una vida que muchos desearían y un sueldo que probablemente también, pero juguetes rotos en el fútbol ha habido muchos, ¿eh? Gente que ha acabado mal, que no ha llegado a cumplir esas expectativas y que eso le ha pesado y que eso le ha llevado a... En fin, no quiero ser sensacionalista, pero simplemente creo que ahí el fútbol tiene una tarea y no sé hasta qué punto quienes gobiernan el fútbol están realmente preocupados por proteger a menores de edad de algo que puede ser muy tentador, pero al mismo tiempo también bastante peligroso. Bueno, en cualquier caso, la semana que viene volveremos a tener a Santi Retortillo para hablarnos de una competición en Qatar, bueno, si quiere él hablar de la Copa Árabe y si no, pues de lo que le apetezca, pero sabiendo ya todos que está en España, está bien, está pasando fresquito en Zaragoza. Por cierto, el Zaragoza ha pegado un Ya ves. rebrote Sí, monumental, ¿eh? cuidado, ¿eh? El León estaba dormido y de repente, ¡Pam! oye, Tres ha, zarpazos. ha recuperado la voz y vuelve a rugir. Sí, pues mira, 3 victorias y seguimos colistas. O sea, imagínate cómo estábamos, ¿eh? 3 victorias seguidas y sigue el último de segunda división. Pero bueno, ahora está un poquito mejor o bastante mejor. Porque en engañarnos, en la semana que viene también hablaremos de la Copa de Francia, que también se ha vuelto ya se está disputando este torneo tan atlero. Ya hemos mencionado en otras ediciones y en este año hay un equipo, el único de ultramar que ha ganado, que es un equipo de Guadalupe, que se ha metido en 32avos de final. Por cierto, de Guadalupe y con Claude Bobby, aquel jugador que pasó por el Celta y el Depor y pues ha vuelto a su país, ha vuelto a Guadalupe y ahora está jugando en este AS Gossier, que el otro día consiguió ser el único equipo de ultramar que consiguió una victoria y se plantaba en 32avos de final y va a jugar contra el Lorient de Primera División, con lo cual van a tener que viajar desde ultramar, van a tener que viajar en este caso desde Guadalupe para disputar ese partido de 32avos de final en la Metrópolis con, como te digo, Bobby a la cabeza. Y, pero, Jordi, yo creo que ahora estamos ya en los últimos 10 minutos, ahora ya toca un poquito de freestyle. Vamos a explicar qué pasó la semana pasada. Empieza tú, si quieres, porque tú fuiste por oficio, yo fui por ocio, por Aitor Ocio. Tú concretamente te desplazaste a Razgrad, que tuvo que ser también un viaje para verlo. Sí, es un lugar al que seguramente nunca iría de vacaciones, pero oye, ya tengo esa pica puesta Me he bajado, por cierto, una aplicación en el teléfono en el que puedes ir indicando todas las ciudades del mundo por las que vas pasando y bueno, es una curiosidad. Y Pero obviamente ojo, Razgrad no creo que la tenga mucha gente. no, pero esto de la pica puesta, te refieres a haber estado simplemente. Sí, haber estado Vale, simplemente. Ya, vale, ya vale. sé No, que es que lo de tenemos la algún pica amigo que, puede sí, dar algún pie a amigo muchas nuestro cosas. pone otro tipo de picas donde se ahonda mucho más en la realidad del país. Yo o Penetra sea, más en simplemente, la... Sí, sí. correcto, yo simplemente me conformo con pisar ese lugar No y ahí romper ya nada, marco. ¿eh? Correcto. Y Y sí, estuve en Razgrad, que es una ciudad de interior de Bulgaria, una zona bastante rural. No es ni Sofía ni Varna, que es una ciudad turística de la costa del Mar Negro. Ya te digo, es un lugar en el que seguramente si no fuera por el fútbol, pues nunca acudirías, pero el caso es que allí está el gran dominador del fútbol búlgaro de los últimos años, que es el Ludogorets, que ha ganado 14 ligas consecutivas y está intentando que sean 15, aunque ya hablamos de ellos la semana pasada. Se le ha complicado un poco la historia este año porque está
ahora mismo ya ha superado el Ecuador del campeonato a 11 puntos del líder. Yo no descarto que acabe remontando y ganando la liga, también te digo. Pero bueno, han cambiado de entrenador recientemente, Aitor, porque Rui Mota empezó la temporada. Rui Mota es un portugués que había ganado la Liga de Armenia con el Noa. De hecho, hablamos de aquel campeonato, lo hizo muy bien, eso le valió el fichaje por el Ludogorets, pero no ha arrancado bien la temporada y hace unas semanas fue sustituido por un noruego, por Per-Mathias Hogmo, que es un entrenador ya veteranete, que ha sido seleccionador noruego tanto masculino como femenino, es un caso único en la historia a nivel absoluto, y que antes había entrenado al Molde. Y ojo a quién se ha llevado con él para esta etapa en el Ludogorets, a Christopher Augustsson, que es el ex asistente del Mjällby, que acaba de ser campeón de Suecia hace unas semanas. O sea, se lo ha llevado con él al Ludogorets. ¿Qué dices? De momento no ha arrancado mal la andadura porque han jugado 3 partidos y han ganado los 3. Uno de ellos frente al Celta en la Europa League. Así que vamos a estar atentos a la evolución del Ludogorets, porque quizá con este cambio nuevo al timón acaba llegando a esa 15ª liga, que sería realmente algo histórico a nivel mundial, porque ya hemos comentado que el récord está en 14, ¿no? Así que, bueno, pero tú lo que quieres es que te cuente qué tal es Razgrad, ¿no? Es un poco... Yo quiero que me cuentes un poquito de ese detalle así, un poco Goodbye Lenin, ¿no? Sí, es una ciudad que realmente parece que te has soltado ahí una nave espacial y has vuelto a los años 70 u 80. Muy deteriorados, muy vetustos. Obviamente le hace falta un lavado de cara importante a la ciudad. Es verdad que hay un señor que es el más rico de toda Bulgaria. Bueno, unos señores, los hermanos Domushev, que uno de ellos, Kirill, es el propietario del Ludogorets Razgrad. Ha hecho un hotel de 5 estrellas en la ciudad, que bueno, son 5 estrellas búlgaras, no, que nadie se imagine que es el Ritz. Pero bueno, para ser una ciudad de 30.000 habitantes hay bastante oferta hotelera. Había como 4 hoteles en la ciudad, pero bueno, yo tuve la mala suerte de que se me asignara un hotel fuera de Razgrad, a unos 20 minutos en coche, en medio de la montaña. Es una montaña que no tenía mucho atractivo en esta época del año porque estaban todas las hojas de los árboles caídas, y eso cuando caía la noche pues hacía que el ambiente se enturbiara un poquito, ¿no? Yo llegué allí de noche desde Varna, conduciendo por unas carreteras que... ¿Desde Varna fuiste conduciendo? Sí, son unos 130 kilómetros. Claro. La Varna búlgara con V, a orillas del Mar Negro, a unos 130 kilómetros más o menos de Razgrad, y con unas carreteras que, bueno, saliendo de Varna bien, pero cuando te acercas a Razgrad ya la cosa se va complicando. Aquello parece un agujero negro, tío, a todos los niveles, ¿no? A nivel natural, obras públicas... ¿Qué hay? Bueno, ¿Qué hay? Cuando llegaste allí, ¿qué hay para salir por ahí? Sí, espera, te cuento, porque es que lo primero es llegar al hotel y dejar las cosas, ¿no? Entonces el hotel no estaba en Razgrad ciudad, sí que la tienes que cruzar, y lo primero que me encuentro cuando llegamos a Razgrad en coche es la sede de V-Pharma. V-Pharma es la empresa que da nombre al estadio de Ludogorets, que es una farmacéutica de medicamentos tanto para humanos como para animales. V-Pharma significa Human and Veterinary Pharmaceutical, algo así, V-Pharma. Bueno, y es la empresa de Kirill Domushev, que es el dueño del Ludogorets, que aparte tiene también navieras y otros negocios. Luego voy a volver ahí porque está relacionado con nuestro amigo Víctor Barrios y el águila del Ludogorets. Ah, hombre, es verdad, claro, sí, sí. Total. Cruzamos Razgrad y el GPS nos envía hacia la montaña, nos desviamos de la carretera y entramos en un camino que cada vez va generando más mal rollo, hasta que llegamos a un hotel llamado Kovanlika 2 concretamente, en el que no había nadie, ni empleados ni otros clientes, solo estábamos el cámara con el que viajaba, Alex, y yo. Pero, coño, estaría todo domotizado, hombre. Sí, sí. Tan domotizado como que nos encontramos en el mostrador de recepción 2 papelitos, 2 post-its, donde ponía nuestro nombre con 2 llaves. Perfecto. Una en la primera planta y otra en la segunda planta. No había nadie, llegamos a las habitaciones, dejamos las cosas y había un cartel en cirílico. Gracias al Google Lens lo traducimos y, bueno, ponía que la recepción cerraba a las 6:30, cosa normal, ocurre en muchos lugares. Y dijimos, bueno, pues vamos a bajar otra vez a Razgrad, vamos a cenar algo y ya mañana imagino que habrá alguien aquí para hacer el check-in y esas cosas. Fuimos a cenar, regresamos
Y el mal rollo aumentó porque al regresar de la cena, a 200 metros del hotel, nos encontramos un grupo de chavales en 2 coches en medio de la nada y en una carretera que iba a desembocar en un cul-de-sac a nuestro hotel. No había nada más allí. Y entonces, claro, o sea, estás solo en un hotel, sin más clientes, sin más empleados, y te encuentras a 200 metros a un grupo de gente que no sabe realmente qué está haciendo allí. Nos entró un poco de canguelo, pero bueno, no pasó nada realmente. ¿Podría haber sido una secuela de Hostel? Podría haber sido. Al final estás en un país donde ni dominas el idioma, ni sabes muy bien dónde estás, a quién tienes que llamar si ocurre algo, pero realmente no ocurrió nada. Estuvimos allí muy tranquilos porque no había ni animales seguramente en 5 kilómetros a la redonda, más allá de aquellos chavales que al final decidieron irse para otro lado y ya está. Pero es que al ¿Inquilinos día tampoco había? siguiente ¿Clientes no había? no había clientes, no. Era un hotel de 12 habitaciones y no había más clientes. De hecho, hacía tanto frío por la noche que yo creo que lo abrieron para nosotros. Llevaba bastante tiempo cerrado, seguramente. Y por la mañana no había nadie. Tuvimos que obviamente que bajar a desayunar otra vez a Rasgrad, 20 minutos más de coche. Y decidimos buscarnos otro hotel porque, ya te digo, había más oferta hotelera y justo había uno pared con pared con el estadio de Ludogorets. Encontramos un par de habitaciones allí, nos cambiamos y cuando regresamos a ese primer hotel para recoger nuestras cosas y marcharnos y decirle al señor de recepción, si es que ya estaba allí, que bueno, que habíamos estado muy a gusto en su hotel, pero que nos íbamos a otro más cercano a nuestro lugar de trabajo, seguía sin haber nadie. Es decir, hemos pasado 24 horas en un hotel sin ver a nadie, ni empleados ni clientes. Sí, sí, eso Una es el situación. auto-check-in, pero llevado ya a la Sí. última expresión. Igual estaban en el Kovalika 1. El Kobanlika 1 estaba relativamente cerca y oye, creo que igual en verano se llena aquello porque había otro edificio que estaba en construcción justo al lado del Kobanlika 2 que entiendo que será el Kobanlika 3, Joder, pero pues sí que les no va bien. vimos ahí a nadie. Entonces el check-in fue recoger unas llaves que estaban puestas encima del mostrador de recepción y el check-out fue dejarlas en el mismo lugar donde las habíamos encontrado, pero allí no hemos dado ni nuestros DNIs ni absolutamente nada. O sea, bueno, sabrán que hemos estado porque la cama estaba deshecha y las toallas de la ducha usadas. El tema de la ducha también es un tema a comentar. Imagino que es algo habitual en Bulgaria porque me lo encontré también en el siguiente hotel y es que el grifo de la ducha está integrado en lo que es el habitáculo del baño. O sea, tú te duchas y cae Sí, todo el agua al el suelo, suelo se del baño, moja ¿no? todo en el Mm. suelo del baño. Si no hay, digamos, ni una mampara, ni una bañera, es directamente el mocho de la ducha y te ducha. Tienes que tener la precaución de todo lo que tengas que hacer, hacerlo antes de ducharte, porque si no, luego aquello queda impracticable. O sea, hay 2 dedos de agua y hasta que aquello se seca, pues pasa un buen rato. Sí, sí, sí. Oye, pues, a ver, pensaba que hubiera sido peor. Habéis Bueno, tenido que hacer el podría haber auto-check-in. Hombre, claro, sido. hay que verse en esa sendita que nos has pintado peligrosa y parece Claro. como un poco así, fuera de la carretera, a altas horas de la noche, en mitad de la Bulgaria profunda. Razgrad, no, Ludogorets es lo que quiere decir bosque oscuro o algo así, ¿no? Ludogoria es la región que sí, que está relacionado con el hecho de ser una zona boscosa. No, yo te paso una foto de aquello a luz de día y dirás, qué sitio más idílico. Y ya te digo, seguramente en verano sea un lugar que merezca mucho la pena, porque luego por la mañana al día siguiente vimos que había un camping a unos 3 kilómetros del hotel, un laguito, quiero decir, al final, pues oye, tendrá su público en verano, pero claro, eso en pleno invierno y si no hay nadie más en el hotel, pues te genera un poco de mal rollo. Pero bueno, es igual, al final todo salió bien. Tuve la oportunidad de conocer a Víctor Barrios Bernabé, que me pareció un tío, vamos, fantástico. Estuve hablando mucho rato con él. Me dijo que de su hermano, de Juan Bernabé, no quiere hablar, que porque no quiere que el escándalo de su hermano le salpique a él como profesional de la cetrería, básicamente. Ya. Y bueno, me dijo, me Pero estuvo en el mundo de la explicando. cetrería digo yo que ya está bastante conocido esto, ¿no? Quiero decir que no serías tú el primero que le iba preguntando por el hermano. No, y precisamente, o sea, le ha preguntado a mucha gente, pero él dice que su hermano y su vida es la de Juan Bernabé y Víctor Vamos, Barrios Bernabé vamos, es que otra persona. con Juan no habla ni el hermano, vamos. No tienen mucha relación por lo que me dijo. Había un tercer hermano que también se dedicaba a esto. De hecho, empezaron todos juntos en el Benfica. Del Benfica pasaron al Lazio y del Lazio al Ludogorets. Por cierto, me desmintió la historia de que el Águila llegó a Bulgaria por una apuesta. Me dijo Ah, que eso fue, eh,
una cosa que se inventó su hermano para ponerle poesía, pero que realmente lo que ocurrió es que en aquella eliminatoria frente a la Lazio, un íntimo amigo de Kirill Demuchiev vio el espectáculo del Águila y dijo: Kirill, esto hay que llevarlo a Bulgaria. Y tras hablar con Juan Bernabé, el espectáculo se trasladó a Razgrad. Pero Víctor Barrios no empezó trabajando para Domuchiev como cetrero de Fortuna, que es el Águila de Ludogorets. Me contó que él realmente fue a Bulgaria para trabajar en el puerto de Burgas. Ya te he dicho antes que Domuchiev tiene navieras también, y allí tenían un grave problema con las águilas en el puerto, y él fue para, con una serie de halcones, pues resolver ese problema. Y a partir de ahí, su hermano, siendo muy insistente, acabó convenciéndolo para ir a Razgrad y encargarse del espectáculo del Águila, que inicialmente llevaba un italiano. Y lo más heavy de todo, porque yo le dije: oye, a mí me han contado que el Águila al principio dormía en un apartamento porque no tenía un lugar para estar aquí en Razgrad. Y dice: bueno, puede ser, no lo sé, no sé si eso ocurrió realmente, pero me dijo: pero no me resulta tampoco nada extraño. Dice: yo cuando jugamos fuera, en Sofía, por ejemplo, me la llevo conmigo y duerme conmigo en la habitación del hotel. Joder, así estaría Kobanlika. Igual había dormido ahí el bicho en el Kobanlika 2, tío. Hostia, vaya historia. O sea, que duerme con el bicho en la habitación del hotel. Sí, dice que la pone en ese reposadero, ¿no? En esa barrita, ¿no? Y se queda tan tranquila. Que el Águila hay que verla, ¿eh? Yo me hice fotos con ella y cuando bate las alas, el bicho hace más de 2 metros de envergadura. Hombre, debe tener unas garras que ríete tú, ¿eh? Sí, sí. Ahora de comer lo tiene bien alimentado, ¿eh? Me contó que le da salmón, pollo, que con hueso y todo, luego lo regurgita, y también pavo, que el pavo le va muy bien porque el hueso del pavo le ayuda a afilar el pico. O sea, yo aprendí una serie de cosas en esa conversación con Víctor, la verdad que estuvo muy, muy interesante. Muy majete, ¿no? Parece Muy majete, Bernabé. sí, señor. Muy bien. Pues nada, yo creo que con esto más o menos estamos ya a minuto, hora y 8 minutos. Nada, yo simplemente lo de Praga fue por un viaje de placer. Me fui con mi padre para ver un partido del Athletic Club en Champions y, claro, ya que estábamos en Praga, pues hice un poco los trámites para ir a saludar a Antonín Panenka. Y efectivamente al día siguiente después del partido con un frío, supongo que por Razgrad también, pero No, en Praga... por Razgrad mejor que en España, ¿eh? La verdad, me ¿Sí? sorprendió, pero sí, hacía frío, pero vamos, lo normal en esta época del año, nada extremo. Pues en Praga, que además tuvimos la suerte de estar acompañados por uno de los amigos de Antonín y que nos hizo un poco de guía el día antes en Praga y nos vino a buscar al aeropuerto y tal, y nos dijo que era bastante habitual en los últimos años que durante los inviernos o nevaba muy poco o ya había habido varios inviernos en los que no nevaba ni un solo día. Y un poco a consecuencia del cambio climático. Y resulta que nosotros en cuanto llegamos se puso a nevar y estuvo nevando, llegamos el lunes por la tarde, martes por la mañana, martes por la tarde el partido y miércoles por la mañana, y cuando nos fuimos estaba nevando muy copiosamente. De hecho estuvimos ahí parados esperando a ver si al final volábamos o no volábamos, pero bueno, la cosa está en que ese mismo miércoles por la mañana habíamos ido a tomar un café con Antonín y la verdad es que el tipo pues está igual. De hecho, ahora, en el día en el que estamos grabando esto, 2 de diciembre, está cumpliendo 77 años Antonín Panenka. Y pues un poco como lo recordaba la primera vez que fui a verle, entre otras cosas para comentarle que queríamos hacer una revista con su apellido en España. Un tipo súper humilde, pero humilde de verdad. O sea, humilde en el sentido no de que quiere hacer ver que es modesto. No, es que realmente el tío venía... del pueblo en el que vive, con un jersey como podemos ir cualquiera de nosotros. Es verdad que la gente yo creo que sí que le reconocía, pero nadie se acercó, al menos en el rato que estuvimos tomándonos el café, nadie se acercó a molestarle y él pues se da muy poca importancia a sí mismo. De hecho, ahora estamos a punto de entrar en el año en el que se van a conmemorar los 50, ¿no?, de ese título de Eurocopa del año 76, en la que Checoslovaquia acaba derrotando a Alemania Occidental en una tanda de penalti, en la que él tira el último penalti y lo tira a la manera en la que todos conocemos. Y le pregunto por esta circunstancia y dice, bueno, sí, claro, son 50 años. Digo, joder, son 50 años del penalti que te dio a conocer, ¿no? Y él decía, sí, es muy importante porque son 50 años para todo el grupo que estuvimos en aquella Eurocopa. O sea, como todo lo llevaba a lo colectivo, ¿no? Y realmente si esa Eurocopa acaba trascendiendo, sobre todo es porque acaba dando un gesto que luego se repite por activa y por pasiva en el mundo del fútbol en cualquier punto del planeta, ¿no? Pero él
bueno, sí, él lo lleva a que hubo un grupo de gente que además me contó, era curioso, que hasta ese momento en la selección checoslovaquia, en las concentraciones, siempre los checos y los eslovacos iban por separado. Comían por separado, dormían en parejas, pero siempre emparejados, checos con checos y eslovacos con eslovacos. Y dice que aquella fue la única ocasión, el único torneo en el que realmente hubo una cierta convivencia entre los dos grupos nacionales. Había más eslovacos que checos, pero hubo una cierta camaradería, ¿no?, entre los dos grupos que componían pues Checoslovaquia y que en ese caso concreto componían también la selección de Checoslovaquia, que siempre tenía un primer entrenador y un segundo entrenador alternos, ¿vale? O sea, el primer entrenador era checo, pues el segundo tenía que ser forzosamente eslovaco. Estaba como bastante estipulado, había ahí como bastante rigidez. Y me dice que en esa concentración o en ese torneo que se disputó en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, fue la única ocasión en la que realmente hubo una cierta convivencia de buen rollo. Y luego le volví a preguntar por sus recuerdos también de España, por si había pasado por España. Él me volvió a decir algo que ya me había dicho hace 13 años, que es que 14 años, que estuvo a punto de firmar por el Real Murcia. Fue el único equipo español que se interesó de verdad por él, que sí que se lo planteó, porque ya sabes, ¿no?, que en aquellos países del antiguo telón de acero, cuando cumplías una serie de años y sobre todo si habías tenido ya un recorrido con la selección nacional, pues podía salir, y en el caso de Antonín Panenka acabó firmando por el Rapid de Viena, pero parece que también hubo oferta de Real Murcia. Había estado también jugando en algunos partidos contra Sporting de Gijón, Athletic Club de Bilbao, si no me equivoco, creo que juega también una eliminatoria contra el Real Madrid ya con la camiseta del Rapid de Viena. Y me vino a decir esto, ¿no?, que es verdad que su relación con España estaba marcada por esos partidos puntuales y luego por dos penaltis, que yo le pregunto, dos penaltis que lanza en el Mundial de España 82, porque Checoslovaquia juega el Mundial de España 82 y Antonín Panenka tira dos penaltis, ninguno de los cuales a lo Panenka. Y básicamente él me vino a decir que porque uno de los penaltis que tira aquí en el Mundial es contra Francia, y contra Francia habían jugado ya en la eliminatoria, en la fase de clasificación, habían jugado contra Francia en Bratislava, en la actual capital de la República Eslovaca. Y ahí hay un penalti y él lo tira a lo Panenka. Entonces él, cuando van al Mundial, empieza a pensar que ya es demasiado conocido. Entonces, los dos penaltis que tira aquí, uno es contra Kuwait y el otro, como te digo, contra Francia, si no me equivoco, en Valladolid, en Zorrilla. Ahí pues te iba a decir, es que recuerdo que Leo Harlem un día hablando de Panenka, ¿te acuerdas aquellas entrevistas que hacíamos a veces con famosos en Panenka? Me dijo que él estaba en el nuevo José Zorrilla el día que Panenka jugó ese partido y tiró el penalti y dice, yo esperaba que lo tirara lo Panenka, pero no, lo tiró de manera normal, sí. Hostia, sería muy mítico esa imagen de Leo Harlem de recoge pelotas en Zorrilla, ¿eh? Tipo... Bueno, no sé si... No, estaba aficionado. No, aquí ya estoy fabulando. Pero imagínate, ¿eh? Leo Harlem ahí de recoge pelotas acercándose a un joven Antonín Panenka después de... Claro, yo ese recuerdo de Leo Harlem, que si Leo Harlem lo tiene, pues obviamente será así, pero que no sé si es un poco también insinuado a posteriori, ¿no? Ya, puede ser. Porque no sé si en el año 82, yo le pregunté a Antonín, digo, pero realmente en el año 82 era tan conocido a nivel internacional que había un tío allí. Claro, es verdad, había ganado una Eurocopa, es decir, aunque estuviéramos a finales de los 70 y principios de los 80 y no hubiera internet y todo lo que tú quieras, hombre, un penalti en una Eurocopa, digo yo que sí que se tuvo que ver. Pero claro, no sé si era tan presente. Y él dice que, bueno, que por si acaso prefirió no jugársela y él consideró que era más arriesgado tirar ese penalti buscando sorprender, porque pensaba que a lo mejor no iba a sorprender tanto. Realmente no recuerdo, no he ido a mirar a ver cómo reaccionaron los porteros. No sé si el de Kuwait estaba muy al tanto. Imagino que el de Francia sí, porque claro, al de Francia ya le habían vacunado. Al de Francia ya le había tirado un penalti a lo Panenka, con lo cual Antonín ahí precavido buscó una manera un poco más conservadora y ninguno de los penaltis que lanzó en el Mundial de España 82 fueron con su apellido o fueron con su manera, que como te digo, le ha convertido en una persona tremendamente famosa, pero al mismo tiempo no ha alterado esa modestia y esa humildad que tiene, que me volvió a dejar claro en este café, y de hecho le invité para que viniera a los próximos premios Panenka, que sería una cosa bastante chula si pudiera venir,
y estar con nosotros porque, bueno, eso, será el año en el que se cumplirán 50 años de su penalti y 15 de nuestra revista. Sí, sí, recuerdo que hace unos años cuando estuvo aquí, que le hicimos una entrevista además, Sí. pero no sé, eso exactamente no sé cuántos años hará. Igual era el primer año de El Panenka, ¿no? primer año de Panenka, efectivamente. Sí, sí. Sí, sí, claro. Estamos hablando de que tenía, ahora 77, que tenía 62 entonces. Sí, tendría 64, una cosa así. Sí, sí. Así que nada, chico, hemos hecho un poco un repaso bastante grande. Hemos pasado por Libertadores, por Venezuela, un poco Qatar, con Santi Retortillo, Razgrad, y hemos acabado en Praga con Antonín Panenka, mucho frío, un 0-0 Sí. para el Athletic Club, pero buenos recuerdos, porque al final, pues mira, también es un par de días que he pasado con mi padre viendo fútbol y Praga, que es una ciudad que a diferencia de Razgrad, la verdad que merece bastante la pena volver. Sí, sí, yo en Praga he estado varias veces. He notado cierta decepción por el hecho de que al final haya vuelto con todos los órganos en su sitio de Razgrad. Pero bueno, o sea, yo solo te quería vender que... O aconsejar, ¿no? Por si algún día vas por allí, en verano te puedo recomendar el Kobanlika. En invierno, si puedes estar en un hotel de la propia ciudad, mejor. Esto Claro, fue... yo aquí, ¿sabes qué pasa? Que cuando me lo dijiste, primero me lo dijiste por WhatsApp, ahora nos lo has contado ya con todo lujo de detalles. Pensaba que iba a ser peor. O sea, pensaba que habías visto allí como No, hombre, no me ataca un rastros oso. rastros de sangre en las paredes. No, no me ataca un oso, pero yo qué sé, si aquel grupo de chavales, en vez de estar haciendo Esos botellón chavales o no estaban sé qué comiendo una estaban bolsa de haciendo, pipas. pues igual sí, pero tú vas ahí a plena noche sin una farola en 20 kilómetros a la redonda y piensas, esto acaba a 200 metros Pero en eso mi es. hotel, Sí, pero eso es el pues poder de la oye, sugestión. Eso es el poder de la sugestión, ah, querido Jordi. Porque a lo mejor, no estoy diciendo que no, pero que a lo mejor eso te pasa en Noruega, en Suecia o en Inglaterra y ya inmediatamente la mente no se te va a hostel. buah, está la cosa en Inglaterra como para pensar también en ello, ¿eh? No sé, es Hombre, pero que... mejor que en la Bulgaria profunda igual sí que está. Depende de en qué zona de Inglaterra, sí. El único problema de este tipo de países es que tú no dominas el idioma y entonces si en algún momento tienes una emergencia es muy difícil comunicarse, yo qué sé, con... O sea, yo si hubiera ocurrido algo, que ya te digo, no ocurrió ni por asomo, pero bueno, a ti te entra el canguelo de decir, y si ¿Y ahora ahora esta cómo gente salgo de viene aquí? aquí y te quiere robar o lo que sea, ¿tú a quién llamas? ¿Cómo te comunicas? ¿Quién va a venir si esto está en medio de un bosque? A 20 minutos en coche de la ciudad más cercana, que tampoco es Nueva una York. mega urbe. Sí. Entonces, el nivel de inglés que se habla en esas zonas es muy limitado. Sí que los chavales jóvenes lo hablan, pero a partir de cierta edad ya es muy difícil comunicarse en inglés, incluso en los hoteles. Entonces, tampoco había nadie en el hotel, ni otros clientes, ni ningún empleado que te pueda socorrer. Bueno, pues tu cabeza empieza a pensar cosas raras, seguramente por esa sugestión que comentabas. Pero bueno, si hubiera estado en el hotel que estuve la segunda noche, pues probablemente no hubiera pensado nada de eso. Pero bueno, ya está, que es una anécdota que sirve para echarse unas risas y para contarla y no tiene más. Al final, esto tampoco es culpa, obviamente, de quien organiza el viaje, porque al final vas un poco perdido en este tipo de países. Yo sí Ya. que miré dónde estaba el hotel y dije, pudiendo estar en la ciudad, no sé si tiene mucho sentido estar en la montaña, pero bueno, igual es que este hotel está muy bien. Tenía 3 estrellas para lo que es Bulgaria, pero ya te digo, en verano probablemente sea un hotel que esté muy bien. Ahora bien, en invierno y seguramente llevando cerrado varias semanas, con el frío que pegaba por la noche sí, pues bueno, seguramente otras opciones habrían sido mejores, pero eso lo sabes cuando te encuentras en el sitio. Es muy difícil en la distancia calibrar este tipo de situaciones. ¿Has mirado a ver si está en Booking o no? Sí, sí que está. ¿Está en Booking? Mira, ayer lo miré por curiosidad, valía 7 euros la noche. Ah, mira, está bien, ¿no? Y en cuanto a valoraciones y tal, has dejado. No, yo no he dejado ninguna, pero la verdad es que La las gente está valoraciones que contenta. había leído, la gente decía que estaba muy bien para ir en pareja. Ya Sí, te hombre, digo, debe claro. ser Allí gente puedes que, hacer. claro, o sea, Puedes tú hacer lo que quieras que imagínate. nadie te va a llamar la atención. No, es que puedes hacer una fiesta que como mucho va a protestar una manada de lobos. Es que allí no había otra cosa. Bueno, Jordi, pues próximos viajes, ¿sabes cuál es tu destino o no? Bueno, ahora el Celta juega 2 partidos seguidos en Balaídos, la cosa está mucho más Más controlada. Y controlado. siguiente ya en enero es Belgrado, que bueno, es una ¡Buah! gran ciudad, con lo cual Hombre, no debe haber ahí. ningún problema. Muy bien, ahí vas a disfrutar. Vale, Jordi, pues de momento lo dejamos aquí. Atlas 68. Ojo, ¿eh?
el próximo tiene premio, el Atlas 69, la semana que viene, más y mejor, con un poquito de fútbol remoto, con Santi Retortillo y no sé si con alguna novedad más también para hacer de este... Sí, esto no para, Jordi, esto no para. Es que, a ver, si vamos a ser tú, yo y Retortillo, el 69 no va a salir por ningún lado, ¿eh? No, porque necesitamos más. Necesitamos un doble 69. Vamos a tener un cuarto componente como mínimo la semana que viene, que nos va a traer también algunos nombres de lo que haya sido esa semana previa en términos de españoles por el mundo. Esto puede estar bien, ¿eh? Puede estar bien. Ya sé por dónde vas. Sí, claro, sí. De decir, oye, chicos, fijaros en este nombre y este nombre que han hecho esto y esto y esto, siendo españoles, pero jugando a lo mejor en campeonatos pero que muy remotos. Nos ha parecido que puede ser una solución o una manera también atlera de hacer un poquito mejor este Atlas que, como decimos, está ya rozando las 70 ediciones. Jordi, cuídate y igualmente, la semana más y mejor. Acuérdate sobre todo, Koban Lika. Si tienes que ir al Koban Lika, habrá que probar el 1, que a lo mejor el 1 es una bomba, tío, es espectacular. Ya vas tú al 1 y me lo cuentas. Y si está bien, pues igual me planteo unas vacaciones. ¿Teníais cobertura o no allí? Sí, pues no mucha, pero sí. Claro, eso también acojona, ¿eh? Es que encima sin cobertura, tío. Venga, o sea, Jordi, wifi no había, pero bueno, de wifi móvil tampoco más había. o menos. No, pero por suerte Bulgaria es Unión Europea y entonces con el roaming te puedes apañar. Ya. En cualquier caso, no pudimos, no intentamos ni siquiera hacer el Atlas desde allí. Eso hubiera sido inviable. Sí. Bueno. Más que nada porque yo hubiera estado mirando hacia atrás a la puerta todo el rato, ¿sabes? Entonces... A ver si venía alguien con una máscara de hockey sobre hielo. Vale, Exacto. Jordi, la semana que viene más y mejor y más tranquilos también, ¿eh? Venga, hasta luego. Venga, cuidaos, chao. Has escuchado el Atlas de Brazalete, tu guía semanal del fútbol remoto. Síguenos en brazaletenegro.com y suscríbete en las diferentes plataformas Spotify, iVoox, Apple Podcasts o YouTube.